vamos a conversar sobre las diligencias previas para contraer matrimonio. Estos son los puntos que vamos a desarrollar entonces durante el desarrollo de esta lección. En primer lugar, tenemos cómo podemos conceptuar a las diligencias previas. Estos se reconocen como los requisitos que deben cumplirse con anterioridad a la celebración del matrimonio. Esencialmente refiere a asegurar la expresión de voluntad, es decir, el deseo de contraer matrimonio y por tanto el cumplimiento de determinados requisitos previos. El artículo 150 de nuestro Código Civil consagra sobre las diligencias previas a contraer matrimonio y asimismo podemos mencionar los artículos 17, 18, 19, el artículo 40 de la Ley del Matrimonio Civil y asimismo la Ley 1266 del año 87. En cuanto a la celebración del matrimonio acto, sabemos que este acto es celebrado por el oficial público. La forma de celebración está previsto en los artículos 81 y 82 de la ley 1266/87 y en la modificatoria que establece la ley 1/92 y consta de tres momentos: el momento informativo, el momento constitutivo y el momento conclusivo, que se refiere a la redacción del acta conforme a los requisitos del artículo 27 en concordancia con el artículo 80 de la ley 1266 del año 87. En el primer momento, el oficial del registro del Estado Civil de las personas es quien celebra el matrimonio. Por eso es que el matrimonio es considerado en doctrina, por algunos doctrinarios, como una atribución del Estado, como un acto público. Entonces, ¿cómo se celebra el matrimonio? Primeramente, tenemos dos formas. La primera es la celebración en la oficina, en cuanto al lugar, ¿verdad? En la oficina del registro del Estado Civil de las personas, y también se puede celebrar fuera del registro del Estado Civil de las personas, fuera de la sede. Cuando se celebra en la oficina del registro del Estado Civil, perdón, de las personas, obviamente, en primer lugar debe estar presente el oficial. También fuera de las oficinas debe estar presente el oficial. Por ello es que se celebra públicamente. Se deben respetar las formalidades establecidas en la ley. Deben estar presentes los contrayentes o los apoderados y deben estar presentes los testigos, refiere el artículo 81. No establece número en el artículo 81, pero vamos a deducirlo de lo que sigue en el artículo 81. Dice, cuando debe celebrarse fuera de la oficina, esto se celebra a petición de los contrayentes y siempre que el oficial del registro del Estado Civil no tuviera inconvenientes para celebrarlo fuera de la oficina. Además, se celebra siempre fuera de la oficina cuando uno de los contrayentes o ambos tienen imposibilidad para acudir hasta la sede de la oficina. Y en estos casos se respeta obviamente igualmente la formalidad de ley y en estos casos se requiere la presencia de cuatro testigos, perdón. Entonces se deduce que cuando se celebra el matrimonio en la oficina del registro del Estado Civil se requiere de la presencia de dos testigos y cuando se celebra fuera de la oficina del registro del Estado Civil se requiere la presencia de cuatro testigos. Estos testigos sabemos que deben ser, por supuesto, mayores de edad. Entonces nos referimos recientemente a los requisitos que debe reunir la celebración del matrimonio apto para su validez. Ahora, cuando inicia la celebración del matrimonio, el oficial del registro del Estado Civil de las personas debe iniciar con la lectura del artículo 6 de la ley 236 del año 54. Esta ley que trata sobre los derechos civiles de la mujer establece que el matrimonio
crea entre los esposos una comunidad y que los obliga a la vida conyugal, a dignificar la casa y a la mutua protección de la misma. También establece y refiere a obligaciones de fidelidad, de asistencia, así como la obligación de ambos de proveer el sustento y la educación de los hijos. Posteriormente, el oficial debe recibir el consentimiento de los contrayentes. Este consentimiento debe ser expresado de viva voz, es decir, deben expresar de forma positiva los contrayentes su voluntad de contraer matrimonio. El simple silencio no se puede tener como declaración de voluntad. Entonces, por ello es que debe ser expresado de manera positiva, por signos inequívocos de que existe consentimiento, de que hay voluntad, porque ese es el requisito primordial para que exista matrimonio entre el varón y la mujer para que éste sea válido. Entonces es el oficial el que toma esta declaración y una vez que se expresa la voluntad de ambos contrayentes, los declara unidos en legítimo matrimonio. Posteriormente se procede a la redacción y firma del acta, pero se debe aclarar que este consentimiento no puede estar subordinado de manera alguna a un plazo para poder consentir el matrimonio o a cumplir alguna condición sobre el mismo. Y si es que en algún caso los contrayentes manifestaren esto de que quieren someter a una condición o a algún término, subordinarlo, entonces el oficial no celebrará el matrimonio. Una vez, como dije, consentido el matrimonio, los contrayentes, el oficial redactará el acta y firmarán los contrayentes previa lectura y ratificación, así como los testigos presentes, y se entregará la libreta de familia a los contrayentes. En cuanto a las obligaciones del oficial del registro del Estado Civil, en primer lugar, es el único habilitado por la ley, salvo los casos de matrimonio in articulo mortis, es quien debe celebrar el acto de matrimonio. Este es el que da fe pública del acto, es el legitimado para celebrar el matrimonio y tiene varias obligaciones como tal. Tenemos aquí que debe instruir a los contrayentes que pueden reconocer hijos habidos antes del matrimonio. También tiene la obligación de exigir a los interesados primeramente su documento de identidad, identificarse, verificar la edad de los mismos. Si es que son menores, debe exigir el consentimiento de los padres, tutores o, en su caso, la autorización del juez. Asimismo, tiene otras obligaciones, como ser la de consignar en el acta de nacimiento que existen hijos anteriores al matrimonio y que los contrayentes o los cónyuges ya posterior a la celebración del matrimonio reconocen a estos hijos como matrimoniales. Asimismo, en el caso de que los contrayentes o uno de ellos fuese viudo, debe solicitar el instrumento que debe estar legalizado en el cual se acredita la defunción del cónyuge. O en el caso de matrimonio anulado, la sentencia ejecutoriada, o en el caso de un divorcio, la sentencia también ejecutoriada. En el caso de viudos, ¿cómo se acredita la muerte? Nosotros ya estudiamos con el testimonio de la partida expedida por el registro del Estado Civil de las personas. Sería el certificado de defunción. Asimismo, conforme al artículo 25 de la Ley 1/92, el oficial debe informar a los futuros contrayentes que tienen la opción de elegir cuál será el régimen patrimonial de la celebración del matrimonio. Y
que tienen esa opción y que en caso de que no elijan un régimen patrimonial, el que regirá será el régimen de comunidad de gananciales. Esto debe hacerlo en forma expresa el oficial del registro del Estado Civil y siempre dejará constancia de que existen o no existen convenciones matrimoniales o capitulaciones. En cuanto a los testigos, estos son testigos de conocimiento, es decir, deben ser personas que conocen a los contrayentes. Ellos testifican o prestan declaración sobre la identidad de los contrayentes, es decir, de que las personas identificadas en esos documentos que han sido presentados al oficial son los que están contrayendo matrimonio. Por eso es que son testigos de conocimiento. Además, como ya dijimos, si la celebración del matrimonio se da en oficina del registro civil, se requiere la presencia de 2 testigos y en caso diferente, si es fuera, de 4 testigos. Cuando los contrayentes son menores de edad y contrajeron matrimonio a pesar de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1/92 y la modificatoria de esta del año 2015, en este caso, los cónyuges quedan sometidos al régimen de separación de bienes. Y en este caso el juez puede fijar la cuota alimentaria del cual va a disponer el menor o los menores y en caso de que tuvieran rentas, ¿verdad? Una vez que cumple la mayoría de edad, pueden ejercer su derecho de opción sobre el régimen patrimonial que va a regir en el matrimonio. Finalmente, el momento conclusivo que refiere a la redacción y firma del acta. Esta se debe realizar con todas las formalidades que establece el artículo 80 de la Ley 1266 del año 87 y además de lo que establece el artículo 27 para todos los casos generales que nosotros ya hemos estudiado, debe contener además lo que consagra el artículo 80. Como dijimos, está aquí el nombre, apellido, edad, nacionalidad, profesión, lugar de nacimiento, el domicilio de los contrayentes, también el de los padres y consagra que se debe consignar el nombre y apellido del cónyuge anterior si es que uno de ellos hubiera estado casado. Además, si es que fueren menores de edad, perdón, sería el permiso de los padres o tutores o en su caso la del juez, en este caso de la niñez y de la adolescencia. Además, si es que hubo oposición o no hubo, y en caso de que haya habido oposición, el rechazo del mismo, también la manifestación de que los contrayentes han expresado su consentimiento, eso es bien importante, como dijimos, y en el caso de que reconozcan hijos extramatrimoniales, la constancia de esto en el acta, también nombre, apellido, estado civil, profesión, edad de los testigos y si es que el matrimonio se celebra por medio de apoderado, debe constar el nombre de estos y el nombre del poder habilitante. Es decir, en el poder habilitante se debe mencionar con quién se va a contraer matrimonio. Esto sí o sí debe constar en el mismo. ¿Quién va a ser la persona con quien el apoderado va a contraer matrimonio? Y este poder tiene una validez de 90 días desde su otorgamiento. Es importante mencionar que para que se pueda celebrar, perdón, el matrimonio por medio de apoderado, en este caso uno de los contrayentes debe estar presente. No se puede presentar 2 apoderados de los futuros contrayentes y contraer matrimonio 2 apoderados entre sí, ¿verdad? Debe estar presente al menos uno de los contrayentes. Y en cuanto al poder, los requisitos que ya mencioné. El matrimonio in articulo mortis se da en los casos en que uno de los contrayentes está en peligro de muerte, tiene una enfermedad que lo pone en peligro de muerte. En este caso, el oficial puede prescindir de alguna de las formalidades que la ley establece siempre y cuando los contrayentes o quien desee contraerlo lo justifique mediante un certificado médico o con 2 testigos si es que no hubiere posibilidad de obtener un certificado médico. Entonces, debe estar presente el oficial. Ahora bien, en el caso de que ya sea imposible que se presente el oficial, en este caso, la ley autoriza a que se celebre el matrimonio ante la presencia de 3 testigos. En este caso, en ambos casos,
el contrayente que está en peligro de muerte debe poder manifestar lúcidamente su consentimiento para la validez del matrimonio. ¿Cómo se procede en este caso cuando se celebra el matrimonio en artículo mortis? En este caso, quien lea y escribe, en el caso de que no esté presente el oficial, será quien tome la declaración de los contrayentes, sería el consentimiento, y también va a ser quien redacta el acta y posteriormente pide que se firme. Deben firmar los testigos, como dijimos, y en caso de que los testigos no firmen, deben hacerlo, se procede a la firma a ruego. ¿Cómo se procede con la firma a ruego? En el caso de que uno de los contrayentes o uno de los testigos, perdón, no supiere firmar, entonces otro firma a su ruego, pudiendo ser cualquiera de los testigos. Es importante mencionar que estos testigos no deben estar ligados entre sí por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Y por supuesto, al menos uno de ellos debe saber leer y escribir. Posteriormente, de forma inmediata, en el menor tiempo posible, se debe entregar el acta original al encargado del registro del Estado Civil más próximo y se entregará una copia del acta a los contrayentes. En estos casos también se debe publicar durante 8 días por medio de avisos que se fijan en las puertas de la oficina del registro del Estado Civil de las personas de que se ha celebrado el matrimonio in articulo mortis. Ahora bien, los cónsules pueden celebrar el matrimonio in articulo mortis. Nosotros sabemos que los cónsules pueden celebrar matrimonio dentro de las disposiciones que establece el artículo 41 de la ley 1266 del año 87. Llevan además registros sobre nacimientos de padres o madres paraguayos ocurridos en su jurisdicción y que están en el servicio de la representación diplomática y consular. Y en estos casos, si se diere la posibilidad o la necesidad de celebrar este tipo de matrimonios, entonces, por supuesto, el oficial podrá celebrarlo. No obstante, se deben cumplir los requisitos que establece la norma jurídica. Y en cuanto a cómo se acredita un matrimonio, sabemos que es mediante el certificado de matrimonio que expide el registro del estado civil de las personas. En caso de que se hayan destruido los registros o asientos por cualquier medio de prueba, los matrimonios celebrados antes de la vigencia de la ley se prueban por los registros parroquiales que la ley reconoce esta validez. Y otro dato importante que debemos conocer es que para la celebración del matrimonio religioso, el artículo 87 de la ley 1266 establece que el oficial debe tener a la vista el testimonio, el acta de celebración del matrimonio civil. Esto muchas veces no se aplica. Quien ha contraído un matrimonio no se le solicita muchas veces el certificado de matrimonio civil. Y muchas veces luego de la boda religiosa se celebra el matrimonio civil. No obstante, la ley establece en ese sentido y debemos nosotros saber esto como estudiantes de derecho, pero no establece sanciones para el caso de incumplimiento para el oficial y tampoco para los contrayentes. Y bueno, es todo y vamos a seguir en la siguiente clase desarrollando las lecciones.